Muy buenas tardes para todos. Que Dios los bendiga a todos los que están acompañándonos en esta transmisión. Y bueno, como decía la canción, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dios le dio ese nombre al Señor Jesucristo por causa de que Él se humilló hasta lo máximo y Dios lo levantó hasta lo máximo y le dio un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, por medio del cual nosotros somos salvos y vivimos cada día contentos y agradecidos. Ya estamos prácticamente terminando este embarazo, porque ya llevamos casi 9 meses de cuarentena, más que una cuarentena, es un parto esto. Pero bueno, gracias a Dios que vamos pasando y vamos anhelando tiempos mejores, porque realmente vemos que las cosas pasan, pero siempre vamos con expectativa de que Dios nos va dando siempre cosas mejores. Así que agradecido a Dios por eso. Y yo en esta tarde quería compartirte una exhortación que el escritor a los hebreos, hay una carta que se llama en la Biblia, en el Nuevo Testamento, carta a los hebreos, hermanos que eran de origen hebreo, y el que les escribe les dice esta palabra en el capítulo 6, en realidad toda la carta es una carta de ánimo, de empuje para que no se quedaran, sino que siguieran avanzando. Y el deseo es que, bueno, que en esta tarde esta palabra también nos dé la fuerza para continuar la jornada avanzando día tras día hasta el fin. Dice así Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y vamos a detenernos allí. Este es el deseo del Espíritu Santo, que también era el deseo del que escribió la carta, del apóstol. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida? Él desea que cada uno, o sea, que esta palabra es para todos, que cada uno de nosotros mostremos la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que mostremos el mismo deseo de amar a Dios, de buscar a Dios y de servir a Dios, el mismo deseo que tuvimos desde el primer día que conocimos la palabra del Señor, que nos convertimos a Cristo, tuvimos un encuentro con el Señor, Dios puso vida en nuestro interior, nacimos de nuevo, despertamos o salimos como el niño sale a este mundo, a una realidad, despertamos a la realidad de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y bueno, de todas las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros, y eso nos produjo un gran gozo, una gran alegría y un gran deseo de conocer a Dios. Bueno, el Espíritu Santo quiere que nosotros sigamos todos los días con el mismo deseo, ¿no? Con la misma solicitud. Una solicitud es un deseo de algo. Cuando uno llena una solicitud es porque está deseando algo. Antes de ayer un hermano me pidió que tenía que sacar una cuenta en el banco y no sabía cómo hacerlo, entonces me metí en la web y ahí llené un formulario de solicitud para el hermano de cuenta corriente y me dijeron, bueno, después le contestamos. O sea, eso es un deseo, ¿sí? Que mostremos el mismo deseo de Dios hasta el fin, hasta el último día de esta vida. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Plena certeza de la esperanza. Pleno es completo, ¿sí? Para que tengamos una completa certeza. ¿Qué es una certeza? Estar seguro, estar cierto. Que no estemos dudando, sino que estemos totalmente convencidos. Plenamente convencidos, plena certeza de que lo que estamos esperando va a venir. Que la esperanza que nosotros tenemos puesta, la tenemos puesta en Dios y en lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, esa esperanza no nos va a avergonzar. Si hay algo que lamentablemente pasa en este mundo, es que las personas esperan en el hombre. Entonces los hombres prometen, y mucho más cuando hablamos de los políticos, ¿no?
solamente con ver una campaña política es un montón de promesas, pero lamentablemente con el tiempo después las promesas no se cumplen, ¿verdad? Las promesas se hacen, pero después no se llevan, y entonces la gente queda sin esperanza, ¿eh? Se le muere la esperanza. Bueno, nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque está puesta en el Dios vivo, en el Dios que actúa todos los días de nuestra vida, en el Dios que está con nosotros permanentemente, en el Dios que nos ama, en el Dios que nos amó, nos ama y nos amará por toda la eternidad. Nuestra esperanza tiene que ser segura. ¿A fin de qué? ¿Para qué necesitamos esa esperanza? La esperanza es como un motor que me lleva para adelante, porque mira el futuro. La esperanza te anima, la esperanza te alienta. Lo contrario de la esperanza es la desesperación. Es el estado en que ya, bueno, no quiero continuar, ¿para qué? Siempre lo mismo, al final me promete y no me cumplen, sea quien te lo prometa, sea el gobierno, sea tu amigo, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos, sea tu papá, no interesa quién. Pero a veces nos cansamos porque nos defraudan y decimos, bueno, ya no voy a querer más, ya no le voy a querer más a nadie, ¿para qué me voy a preocupar? Si al final es siempre lo mismo. Bueno, que para que no nos pase eso, ¿no? Que caigamos en la desesperación. David estuvo en un momento desesperado porque las circunstancias de él eran muy difíciles, pero él dice, pacientemente esperé a Jehová, y él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La ciénaga tiene una característica, que cuando más te movés, más te hundís. Hay que quedarse quieto en la ciénaga y pedir que te saquen. Y entonces dice David, Dios me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca, me puso firme, enderezó mis pasos y puso una canción en mi corazón. Alabanza al que me rescató, al que me levantó. Y dice, vean esto mucho y creerán. Qué bueno es tener una esperanza firme. A fin, dice el 12, o el fin de esta exhortación, es que no nos hagamos perezosos. Bueno, así como existe la pereza del cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces el cuerpo nos tenemos que levantar y el cuerpo no quiere, le agarra la pereza, la fiaca, decimos nosotros, para aquellos que nos están viendo en otro país. Nosotros acá decimos la fiaca, nos agarra la fiaca y no se quiere mover. Bueno, y hay que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dijo el apóstol Pablo. Hay que obligarle al cuerpo que ande. También el alma se vuelve perezosa, no quiere pensar. No, déjenme, no quiero pensar, estoy agotado, no quiero saber de nada. Bueno, así también está la pereza espiritual, que es la peor de todas, que es la pereza de buscar a Dios, la pereza de seguir confiando en Dios, volvernos perezosos en nuestra esperanza, perezosos en nuestra confianza, perezosos en nuestra búsqueda de Dios. Estos hermanos estaban pasando por ese proceso, estaban siendo tentados a volver para atrás, ellos habían salido de un sistema religioso estricto como era el judaísmo. Ellos habían transformado algo que Dios le había dado para vida en una costumbre, en un formalismo, en una religiosidad, en una apariencia que guardaban formas exteriores, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Evangelio los sacó y les dio vida, les dio una nueva esperanza. Pero algunos estaban siendo tentados a volver nuevamente a esas formas exteriores de religiosidad y de cosas visibles, porque el culto de Israel era un culto rudimentario, o sea, elemental de cosas visibles, que Dios les dio a los israelitas hasta que viniera el verdadero culto, que es el culto espiritual que produce el Evangelio. A través de Cristo nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos adorar a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. Cuando Jesús se chocó con una mujer que fue a buscar agua al pozo de Jacob, era una mujer de vida dudosa, de mala vida, moralmente hablando, pero era religiosa. Porque ella, cuando Jesús le planteó de buscar a Dios, ella dijo, nosotros adoramos en este lugar y ustedes adoran en Jerusalén. Le planteó una cuestión de en qué lugar adorar. Y Jesús le dijo, el lugar no es lo importante.
Ustedes adoran lo que no saben, le dijo. Los judíos adoran lo que saben. Pero la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la adoración a Dios es espiritual, no importa el lugar, no importa la circunstancia, porque el Evangelio nos saca del entorno. Por eso la iglesia no es un lugar. Nosotros traemos una cultura católica que creemos que la iglesia es la capilla. Nos dicen iglesia y lo primero que pensamos es un edificio. Error. La iglesia es una asamblea de seres vivos. Nosotros somos piedras vivas de un edificio espiritual que adora a Dios, que rinde culto a Dios, que sirve a Dios. Somos el templo del Espíritu de Dios, como iglesia y como individuo. Entonces, ellos estaban queriendo volver otra vez a los rituales religiosos, visibles, del sumo sacerdote, del templo, de todo eso. Y el escritor le dice, hermano, no se vuelvan para atrás, no se hagan perezosos de buscar a Dios. Nosotros tenemos un templo espiritual, nosotros tenemos un sumo sacerdote en el cielo, nosotros tenemos cosas celestiales, tenemos la puerta del cielo abierta, podemos acercarnos a Dios confiadamente, podemos buscar a Dios, podemos hablar con Dios, podemos oír la voz de Dios. Entonces no se paren, no se frenen en el camino. Dice, no se hagan perezosos. En el libro de Proverbios vas a encontrar mucha enseñanza, ¿no es cierto?, de que al perezoso le va mal, que al perezoso le viene la ruina. Y así como viene la ruina al perezoso que no quiere trabajar, así viene la ruina en mi vida espiritual si no estoy ferviente en el espíritu tratando de seguir todos los días al Señor, ¿no? Esta pandemia sacó a luz realmente aquel que simplemente tenía una costumbre de ir un día a la iglesia como una costumbre más. Bueno, no hubo más iglesia y se acabó la costumbre y ahí quedó la costumbre de ir a la iglesia, a reunirnos en un salón. Y muchos, lamentablemente, o pocos, no sé la cantidad, pero hubo personas que dejaron de buscar de Dios. No se preocuparon. Y en este tiempo de cuarentena, aquellos que tenemos vida, aquellos que hemos nacido de nuevo y que amamos a Dios, nos preocupamos por seguir buscando a Dios y por mantenernos en contacto como cuerpo, como hermanos, y nos mantenemos tratando de edificar a la iglesia. Por eso estamos haciendo este programa, porque tenemos deseo no solamente de edificarnos, sino de edificar a los demás, edificarnos mutuamente. Entonces dice, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Qué lindo, ¿no? Ser imitadores de hombres de fe y de paciencia. Y acá, en esta imitación que tenemos que hacer de varones que tuvieron fe, varones y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres que tuvieron fe y paciencia, acá el escritor le cita de Abraham, por ejemplo, la fe de Abraham. Voy a leer a partir del versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, ¿cuál fue la actitud de Abraham? Que creyó. Y porque creyó, se mantuvo esperando lo que Dios le prometió. Dios le dijo, te voy a bendecir, de cierto, porque las promesas a Abraham no fueron condicionales. El pacto de la ley que vino después era condicional. Si hacen esto, yo les doy esto. Pero el pacto con Abraham dijo, yo te voy a bendecir. Y lo hizo Dios, y juró Dios, y lo selló Dios, él mismo. Entonces le hizo una promesa, y Abraham la creyó. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. No, te lo juro por tal cosa. Bueno, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no se mueve, la inmutabilidad de su consejo, de sus propósitos, de sus planes para con tu vida y para con mi vida, que son planes eternos, que vienen desde la eternidad y se van a concretar porque están predestinados por Dios. No es un hombre el que diseñó el plan de salvación, es Dios mismo. Entonces, dice, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. No solamente le dio una palabra, sino que lo selló con un pacto.
para que por dos cosas inmutables, vuelve a repetir la misma cosa, la misma palabra, inmutable, que no cambia, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le dio una palabra y luego le dio un pacto de sangre. Bueno, hoy también nosotros tenemos exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Estamos bajo un pacto que no se va a acabar. Estamos bajo un compromiso eterno que no puede cambiar. Por lo tanto, no dudemos nunca de Dios. No dudemos de su promesa. No dudemos de su palabra. Porque Dios no cambia. Y al no cambiar, tampoco cambia su palabra. Jesús le dijo a los que lo estaban escuchando y le estaba hablando de un tiempo futuro donde iban a ocurrir muchas cosas tremendas, terremotos, guerras, cosas. Y en medio de toda esa profecía del tiempo final hasta la segunda venida de Cristo, Jesús mete una palabra ahí. ¿Sabe cuál es? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Como diciendo, estas palabras se van a cumplir. Y así es con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos eso. Tenemos un fortísimo consuelo. ¿Cuál es el consuelo que tenemos? Las promesas de Dios y el pacto que Dios hizo con nosotros. Que Él va a estar con nosotros siempre. Que Él es nuestro Dios. Estamos unidos para siempre con Él. Entonces eso nos tiene que dar fe para continuar. Abraham siguió adelante, avanzó. Aunque tuvo muchas dificultades y aunque su fe comenzó pequeña, pero fue creciendo porque fue siendo probada, fue siendo tratado por Dios. Él manifestó siempre confianza en Dios. Y dice que nosotros también tenemos esa confianza, como la tuvo Abraham. Dice, la cual tenemos, la promesa de Dios y el pacto de Dios, como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. O sea, nosotros los cristianos estamos anclados, pero no en el fondo del mar, como los barcos, ¿sí? ¿Verdad que los barcos, para que no se los lleve la corriente, tienen un ancla, y cuando son grandes tienen unas anclas bastante morrocotudas, con unas cadenas gruesas, que van al fondo del mar, y al estar ahí en contacto con algo firme, porque el ancla tiene que llegar a agarrarse de algún lugar, porque si no, de nada sirve. Si el ancla queda colgando ahí, se lleva la corriente, el barco con ancla y todo. Entonces, cuando el ancla se clava en la tierra, eso lo mantiene firme al barco. Bueno, nosotros, como cristianos, tenemos un ancla. Pero esa ancla no está abajo, no está en la tierra. ¿Saben dónde está? Está en el cielo. Porque este velo que dice el escritor de los Hebreos, que ellos sabían que perfectamente, porque era un idioma hebreo, el velo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, o sea, de la presencia de Dios. Este velo representa el cielo. ¿A dónde fue Jesús? ¿Dónde está Jesús hoy? En el cielo. Él es tu ancla, Él es mi ancla. O sea, si Jesús llegó al cielo, bueno, Él es la garantía de que yo también voy a llegar. Porque estamos unidos. Estamos unidos, estamos anclados, pero en vez de estar anclados acá abajo, estamos anclados allá, en el lugar celestial, en el lugar del cielo, porque el lugar que se hizo acá, el templo, era una figura del santuario celestial. Jesús entró al santuario celestial y nuestra alma está anclada, porque nuestra seguridad dice que donde entró Jesús por nosotros, como precursor. Precursor. ¿Qué quiere decir un precursor? Uno que va adelante pero para traer a otros detrás. O sea, Jesús entró al cielo, pero no solamente para que Él diga, hola, llegué de vuelta, triunfé, vencí, gané, le gané al diablo, día cero, aplaudan todos, felicitaciones y nada más. No, Jesús llegó como el primero de millones de personas que van a creer en Cristo y que van a llegar a la ciudad celestial. Él es el primero, es el precursor, pero es la garantía de que nosotros también vamos a llegar a la presencia de Dios. Él es nuestra garantía. Hecho sumo sacerdote para siempre. De un orden que no es el orden natural de Aarón, sino el orden de Melquisedec, que es un orden eterno. Porque Melquisedec era un sacerdote que
figurativamente era un sacerdote eterno, que no tenía nacimiento ni genealogía. Entonces vemos que Jesús es un sacerdote eterno y por lo tanto por su sacerdocio, saben que el sacerdote, la tarea del sacerdote era entrar a la presencia de Dios a interceder por el pueblo. Y nosotros hoy tenemos a Cristo que intercede por nosotros en la presencia de Dios. Entonces podemos estar seguros. Y Abraham se mantuvo firme. Yo quiero leerle unas palabras acá en Romano de Abraham, porque hay mucho para hablar de Abraham, pero quiero solamente compartirles acá en Romanos 4 unas expresiones de cómo tomó Abraham. Dice 4:18 de Romanos, libro a los Romanos, dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando no había esperanza, él creyó, porque él era un hombre que grande y su mujer era estéril, por lo tanto era imposible que tenga un hijo, pero creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué tuvo que hacer para llegar a ser padre de mucha gente? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Creer, esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho. Había una palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios. Hoy se usa la fe en la fe. Y eso no, eso es psicología humana, eso es emoción. Yo no puedo creer en mi fe, no, yo tengo que creer en lo que Dios dice. La fe viene por el oír, y el oír la rema, la palabra hablada de Dios. Cuando Dios me habla, escucho la voz de Dios, creo lo que Dios dice, esa fe es inamovible. Jesús dijo que aunque sea chiquitita como un grano de mostaza, mueve montaña. Entonces Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Él tenía una promesa y esa promesa se cumplió. Y no se debilitó en la fe, dice el 19, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó, esperanza contra esperanza, no dudó, se fortaleció en fe, siguió confiando en la promesa de Dios y esa fe tuvo un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Que todos los planes y los propósitos de Dios con Abraham se cumplieron. Dios le prometió una descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y se cumplió. La arena del mar es la descendencia humana. ¿Cuántos miles de millones de judíos desde Abraham hasta hoy? Y la estrella del cielo es la herencia celestial, somos nosotros, la iglesia. Los que creemos, los que tenemos la fe de Abraham, que no pertenecemos a su descendencia física. Y Dios cumplió esas dos promesas. Y a través de él vino el Salvador, a través de él vino el Mesías. Y a través de esa fe de Abraham vino la salvación para todos los hombres. Entonces vemos que cuando nosotros nos apoyamos en Dios y confiamos en Dios como lo hizo, sin mirar las circunstancias o mirando las circunstancias pero sin dejarnos mover por las circunstancias, porque no es que nos tapamos los ojos y no las vemos porque nos vamos a llevar las cosas por delante, no, pero nosotros tenemos una doble visión. Tenemos una visión natural que podemos ver, yo puedo ver las cosas que hay acá, pero por encima de la visión natural yo tengo una visión espiritual y puedo ver las cosas como Dios las ve. Entonces, cuando yo veo las cosas como Dios las ve, se ven de otra manera, porque Dios las cosas las ve de otra manera. Nosotros, para lo que a nosotros puede parecer un obstáculo, para Dios puede ser una oportunidad para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Ustedes a un río le ponen como una represa, ¿no? Si uno lo mira así de entrada, puede ser un obstáculo para el río. Sin embargo, no es así. Porque el río crece. ¿Qué le hace esa valla al río? ¿Lo para? No, el río no para. ¿Sabe qué hace el río? Crece. Crece y sigue.
y tienen que tener la represa una salida, porque si no lo pasa por arriba y se lo lleva, por más que la represa sea una represa de 200 metros de altura. Al contrario, cuando más grande es, más fuerza, más crece. Entonces lo que nosotros vemos como un obstáculo, Dios lo ve como una bendición, como un motivo para que mi fe se fortalezca. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que veamos la vida como la ve Él. Abraham pudo ver espiritualmente. Entonces continuó y recibió las promesas. Y dice, no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros. Quiere decir que esta misma palabra y esta misma experiencia la podemos tener nosotros, porque Abraham fue un hombre exactamente igual que vos y que yo. No era súper y nosotros somos común. No, era un hombre, igual que vos, igual que yo, con todas sus debilidades, pero le creyó a Dios. Y nosotros también. No hay nadie que pueda decir yo no puedo. No, es mentira eso. Es una mentira del diablo. Con el corazón se cree. ¿Tenés corazón? Listo, podés creer. Si no tenés corazón, sonaste, estás muerto. O sos un extraterrestre. Pero, porque todos tenemos corazón. Entonces no podemos decir, no, yo no puedo creer. Sí que puedo. Tengo que decir, no quiero. Ah, ese es otro problema. Entonces, vemos porque dice acá que imitemos a quienes. A las personas de fe. Entonces acá tenemos alguien a quien imitar, Abraham. Es un modelo para que vos sigas adelante, no te quedes, no te frenes. No importa si estamos en pandemia, no estamos en pandemia, si nos reunimos, no nos reunimos, si hay muchos, si hay pocos. Para Dios no hay nada imposible. Sí, yo sé que vos estarás diciendo, pero usted no está pasando por lo que estoy pasando yo. Hermano, hubo personas que pasaron situaciones terribles, mucho peores que la que puedas pasar o yo pueda pasar. Aún el Hijo de Dios clavado en la cruz, creo que ninguno de nosotros llegamos a morir en una cruz por obedecer a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios también confió en Dios. En ese momento tan terrible que parecía una locura, Él se mantuvo con su mirada puesta en su Padre Celestial. Y por eso pudo atravesar ese momento difícil, porque Él vio lo que venía después. Él tenía puesta la mirada más allá, no de lo que tenía que pasar, sino de lo que venía después, de la bendición que Dios iba ese sacrificio de Cristo iba a traer. Y así también nosotros. Pero dice que a fin de que seamos imitadores de aquello, estoy de vuelta en Hebreos 6, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y acá tenemos un ejemplo de paciencia. Santiago nos habla de paciencia de un varón que se llamó Job, un varón que tuvo que soportar una prueba muy grande, y les animo a que lean el libro de Job. Hubo un desafío entre Satanás y Dios. Satanás desafió a Dios porque Dios le mostró a Job y le dijo que Job era fiel, que Job era un hombre íntegro. Le puso por modelo, ¿no? Le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Como diciendo, ¿ves cómo tienen que ser mis siervos? Porque Satanás también es un siervo de Dios, caído, pero es un siervo de Dios. Bueno, ¿y él qué contestó? ¿Sabés por qué Job te sirve? Porque vos lo bendecís, lo rodeaste, no lo puedo tocar. Lo tenés rodeado, lo tenés guardado, has bendecido su casa, has bendecido su familia, has bendecido todo. Yo no lo puedo tocar. Pero sacale todo lo que tiene y Job te va a maldecir. Y Dios aceptó el desafío, dijo, bueno, dale. Y lamentablemente vino el enemigo y le quitó todas las cosas que tenía Job. Pero Job siguió adelante. Él no se turbó, ni se amargó, ni nada. Él hizo algo maravilloso, que te lo quiero leer porque no quiero errar en las palabras, pero dice así, después de haber perdido todo, familia, bienes, todo, lo único que quedó la mujer. Entonces, dice Job 1:20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job después de toda la ruina que le vino? Adoró. Sí, escuchaste bien. Adoró a Dios.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y uno diría, bueno, gloria a Dios. No, gloria a Dios sí, pero no terminó ahí. Entonces, nuevamente viene Satanás y Dios, ¿viste mi siervo Job? Que vos dijiste que me iba a maldecir, y ahí lo tenés, mira, sigue, firme. Ah, pero tocale la carnecita a esta y vamos a ver si no te... Bueno, tocale la carnecita. Lo único que la vida no, porque la vida le pertenece a Dios. Y allá le vino una sarna maligna a Job. No le vino el coronavirus, pero le vino una sarna maligna, ¿sí? Y entonces, en el capítulo 2 y verso 9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua es alguna que no le anda bien la computadora, dice: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces acá tenemos una demostración de un hombre que soportó. Se mantuvo fiel a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, porque estos hermanos hebreos estaban pasando por dificultades. Dificultades, ya le digo, tremendas, ¿eh? No es que aumentó el pan. No. Mire, le leo acá solamente. 10:32 de Hebreos. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, creyeron en Cristo, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, se burlaron de ellos públicamente. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, aunque se burlaban de otros, ellos no se escondían, se andaban unidos. Como buenos cristianos andaban todos juntos. Porque de los presos por causa del Señor, también os compadeciste. Y escuchen, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Estaban pasando por pruebas grandes? Sí, pero seguían adelante. ¿Y estaban queriendo dejar el camino? Sí, porque la presión viene, el enemigo viene a presionar para que abandonemos, para que bajemos los brazos, pero ellos estaban ahí luchando, y entonces viene la palabra de Dios para afirmarle, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento justo. Envió su palabra y los salvó, dice, y los libró de su ruina. Por eso le dice en el verso 35, no pierdan, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdamos la confianza, hermano, no importa la situación que estemos pasando. No interesa. Tenemos que seguir adelante, porque tenemos una esperanza y tenemos una promesa de Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Nos es necesaria la paciencia. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y acá está hablando Dios, porque está citando a Habacuc, capítulo 2. Y ahí es Dios el que está hablando con Habacuc. Dios dice, si retrocede no me agrada. A Dios no le agrada que retrocedamos. Porque nosotros no somos de los que... Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Santiago, hablando de Job, dice estas palabras, que yo las quería compartir. Dice Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos míos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Me pone el ejemplo de los campesinos, que no pueden hacer nada, tienen que esperar que llueva. Y eso depende de Dios. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y los invito a que tomen los libros proféticos y vean lo que padecieron esos profetas por hablar y llevar adelante la verdad en medio de otros falsos profetas que profetizaban cosas que no eran ciertas. Y la gente quería oír más a los falsos profetas que le profetizaban que estaba todo bien, que de los verdaderos profetas que le decían que tenían que volverse de sus malos caminos porque si no les iba a ir mal. La gente no quiere escuchar que si no nos arrepentimos, no vamos a llegar a la presencia de Dios. Pero sin embargo, ese es el mensaje de la palabra, que es necesario que nos arrepintamos y creamos en el Señor Jesucristo para llegar al cielo. No vamos a llegar al cielo por ser buenos, no vamos a llegar al cielo por ser esforzados, ni porque tengamos ganas, sino que tenemos que dejar la vida de pecado. Tenemos que dejar la vida de desobediencia. Y a la gente no le gustaba escuchar ese mensaje. Ellos querían escuchar un mensaje de éxito. Sí, dale, Dios está contigo, todo te va a ir bien, vas a prosperar, vas a triunfar, vamos para adelante, a triunfar. Teníamos un presidente que decía, a triunfar, y así no fue también con él, a triunfar. No, hermanos míos, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué palabra esta extraña, ¿no? Sufren por causa de ser fieles a Dios, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque ¿cómo termina el libro de Job? ¿Termina con Job en la ruina? No, lee el libro de Job. No. Termina bendecido y en victoria. Pasó la aflicción y esa prueba lo llevó a conocer más a Dios, porque él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento de todas las barbaridades que dije, porque hablaba cosas que no entendía, porque se puso a hablar de Dios y a veces nos ponemos a hablar de Dios y no lo conocemos realmente como es. O nos ponemos a hablar de las cosas que pasan y la verdad no tenemos la más mínima idea de cuál es el verdadero motivo del por qué suceden las cosas. Porque no sabía Job por qué había pasado todo eso. Pero luego que se encontró con Dios, que tuvo un encuentro con Dios, dijo, me arrepiento y ahora en vez de hablar me callo. Habla tú, Señor, y yo te oigo. O sea que quedó mejor que antes, con mayor conocimiento de Dios, y fue restablecido su casa, su familia, todas las cosas. El doble de lo que tenía antes. Entonces acá vemos que hay un premio para los que creen. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Así que, hermanos queridos, quiero animarlos con estas palabras en esta tarde hermosa de noviembre del año 2020 y en medio de todo este conflicto que estamos teniendo y esta incertidumbre de qué va a pasar con esto, con aquello y con lo otro, quiero decirte una cosa, en el cielo no hay incertidumbre. En el cielo está todo firme y seguro y no se mueve nada. En el cielo no hay cambio, no hay partido político, no hay democracia, no hay elecciones. En el cielo gobierna Cristo. En el cielo está todo firme. Y un día esa autoridad que hoy está en el cielo también va a venir a la tierra y también va a gobernar esta tierra. Y esta tierra va a recibir paz y seguridad. La paz y la seguridad que hoy la gente no puede encontrar, la va a traer Cristo cuando Él venga a sentarse en el trono para gobernar aquí en la tierra. Y quiero decirle que ese va a ser el tiempo de nuestro gozo, de nuestra alegría. Por lo tanto, te animo, hermano.
a que estas palabras las puedas tomar de parte de Dios, que te sacudas de la pereza espiritual y te pongas a buscar más. Que sigas, volvé. ¿Saben que una de las 7 cartas que Jesús le escribe es una iglesia que estaba en Éfeso y le dice, has dejado tu primer amor? ¿Cuál es el primer amor? Es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Y se vuelve, arrepiéntete y vuelve de donde has caído. Vuelve a las primeras obras. ¿Querés recuperar tu primer amor? Volvé otra vez a actuar como al principio. Es muy sencillo, no es muy complicado. Vuelve a las primeras obras. Cuando te convertiste, ¿anhelabas buscar de Dios, servir a Dios, estar con Dios todo el tiempo? Bueno, volvé a eso. Volvé, no te frenes, no te quedes. Sino, sacate la pereza espiritual. Despejate, pegate una lavada de cara espiritual, ¿sí? Y que estas palabras sean un despertador espiritual para que vos puedas recuperar tu misma deseo del principio, de cuando comenzaste a caminar con el Señor. Y que hasta el último día de nuestra vida podamos mantenernos con esa misma fervor, con ese mismo deseo de amar a Dios y de amar a todas las personas que nos rodean. Quiero orar en esta tarde, quiero darle gracias a Dios por su palabra y quiero orar por los hermanos que nos están escuchando y las personas que también nos están escuchando. Y quiero decirte una cosa, si tú estás escuchando esta transmisión en vivo o grabada y nunca aceptaste a Cristo, nunca te reconciliaste con Dios, bueno, esta es tu tarde. El Señor está hablándote para que te vuelvas al Señor y para que puedas tener esta fe maravillosa que te va a permitir avanzar cada día por medio de este mundo maligno y perverso y puedas traspasar todas las cosas y puedas llegar en victoria a la mansión que Dios ha preparado para ti y para mí. Recibe a Cristo en tu corazón. Y si ya recibiste a Cristo en tu corazón, bueno, hermano, vamos adelante. Vamos a despertarnos y vamos a avanzar hasta el último día de nuestra vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre estás hablando a nuestros corazones. Gracias por mandarnos este mensaje por medio del que escribió esta carta, porque lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos porque nos viene la pereza espiritual, nos vienen los deseos de abandonar, nos vienen los deseos de quedarnos, pero Señor, esta palabra nos despierta nuestro espíritu, nos despierta nuestro hombre interior. Señor, si hay alguien que está recibiendo en este momento, se está arrepintiendo de sus pecados y está clamando a ti, Señor, para que tú lo perdones, yo te pido que tú hagas una obra, que lo perdones, que lo limpies con la sangre de Cristo, que pongas tu Espíritu Santo en su vida y que Él pueda experimentar el poder de la vida nueva en su corazón. Te doy gracias por si hay alguna persona que tú la has llamado en esta tarde. Y también te pido por cada uno de mis hermanos que tú le des fuerza, que lo animes, que lo fortalezca, que lo ayudes, Señor. Y aquellos que están pasando algún conflicto, sea material, sea de salud, sea familiar, o de cualquier índole, Señor, yo te pido que tú les des la fuerza de lo alto. Señor, que estés asistiéndolo en este momento, Señor. Que mi hermano o mi hermana que está pensando que tú te has olvidado, que tú ya no tienes respuesta, que le muestres en este momento que tú eres real, que tú eres poderoso, que tú eres verdadero y que tú estás allí para bendecirlo y para levantarlo, porque tú eres un Dios que está siempre con nosotros. Señor, bendice tu obra, viva tu obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, gracias. Gracias por este momento de meditación. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén.